Ok, hola, buenas noches a todas. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy en el taller vamos a hablar acerca de técnicas discursivas que son como cosas que nos ayudan a debatir mejor, a ir más allá de solo los argumentos y nos dan muchas oportunidades. Les recomiendo que siempre tengan a mano algún lugar donde anotar, puede ser un cuaderno, no les recomiendo hojas porque se pierden, y que si tienen alguna pregunta normal, levanten la mano, el profe me ayudará y les responderé todo lo que pueda para que ustedes puedan aprender y también aprovechar todo lo que podamos aprender el día de hoy. Okay, entonces vamos con el contenido del taller de hoy. Okay, vamos a ver 5 cosas. Primero, el concepto y en qué situaciones del debate se utiliza. Veremos las caracterizaciones, que son las narrativas, comparativas, beneficios versus perjuicios. Todo esto vamos a tener ejemplos para que se pueda comprender mejor. En principio, como les decía, una técnica discursiva nos ayuda a que nuestros discursos a lo largo del debate, que ustedes ya conocen, primera oradora, segunda oradora, tercera y conclusiones, hace que estos discursos sean más consistentes y nos ayuda para dos cosas. Primero, para argumentar, porque fortalece los argumentos para hacerlos más convincentes, para que sea más probable que el juez o jueza que me está evaluando pueda creer lo que yo le estoy diciendo. Y la otra es refutar, es decir, hacer que los argumentos de la casa o de la cámara contraria se vean más débiles que los míos. Entonces, por eso es importante utilizar estas técnicas discursivas. Es más que todo una estrategia para que nuestros argumentos sean más persuasivos, es decir, que sean más capaces de convencer al juez o jueza que nos está evaluando. Entonces, vamos a ver la primera, que sería la caracterización. Cuando yo les digo características, lo primero, o caracterizar, lo primero que se nos viene a la mente son características. Y en efecto, las caracterizaciones es describir a los agentes que participan de una moción. Cabe recordar que un agente que participa en una moción son las personas o actores que se van a ver afectados por lo que se esté desarrollando en la moción. Por ejemplo, si es una moción económica, los agentes pueden ser las personas que vayan a sufrir esa política económica, a ser afectados por ella, las instituciones también podrían ser, es decir, todos los agentes que participan de la moción. Bien, entonces, al yo caracterizar a esos agentes, los vamos a hacer más relevantes para la moción. Es básicamente explicar por qué es necesario tomar en cuenta a ese agente a través de describirlo en base a sus características, para lo cual utilizamos 4 preguntas principales. Primero, ¿cuál es el actor más importante? Hay varias razones para que un actor de una moción sea el más importante. Primero, porque es el más afectado, es decir, la moción lo afecta directamente. Y muchas veces en mociones de actores nos dice la misma moción cuál es el actor más importante. Por ejemplo, en mociones que dicen, esta Cámara como Estados Unidos, ahí ya nos está diciendo que el actor principal es el país Estados Unidos. Otra es, esta Cámara como Millennial, nos está diciendo que el actor principal son los millennials. Por ejemplo, también puede ser porque es el más beneficiado, es decir, al que le va a ayudar o a perjudicar lo que estemos planteando en la moción. También el más vulnerable, por ejemplo, los niños, los grupos minoritarios en algunos casos, etcétera, etcétera. Bien, entonces la primera pregunta, ¿cuál es el actor más importante? Segundo, ¿qué características tiene este actor? ¿Cómo es su estatus económico? ¿Cómo es su estatus social? ¿Cuál es su cultura? ¿Qué costumbres tiene? Su religión también entra en estas características y también su función principal. Es decir, este actor, ¿qué función tiene dentro de la sociedad? Son cosas que debemos describir acerca de ese actor. La tercera pregunta sería, ¿cómo piensa? Es decir, ¿qué valores tienes? ¿Qué creencias practica? ¿Qué cultura hace que su mente funcione de esa manera? Y también, ¿qué lo motiva? Es decir,
¿qué hace que actúe? Por ejemplo, digamos que tu mamá te regala un chocolate cada vez que le llevas una buena nota. Bueno, eso que te motiva, a pesar de que sea incorrecto, o sea, no es lo más recomendable, es que quieres ese chocolate cada vez que sacas esa nota. Entonces, eso hace que se mueva tu voluntad. Asimismo, análogamente, cuando hablamos de qué motivos tiene el actor, qué es lo que hace que se mueva a actuar. Entonces, estos motivos suelen ser económicos, morales, es decir, por convicción, porque él cree que eso es lo correcto o él cree que eso es lo que debe hacer, y también éticos, que van más o menos por esa misma línea. Entonces, estas son las 4 preguntas que normalmente utilizamos para poder describir a los actores, y ahora vamos a ver cómo se aplica en un ejemplo, para que esto quede mucho más claro. Esta moción me parece que la tienen dentro del torneo, así que estén pendientes porque les puede servir para los debates que vienen. Dice la moción: esta Cámara priorizaría que los padres lean a sus hijos e hijas historias de personajes reales en vez de historias de personajes fantásticos. Vamos a responderlos con las preguntas. ¿Cuál es el actor más importante en esta moción? Si bien es cierto, esta moción no lo dice directamente, podemos saber que si leer cuentos va dirigido hacia los niños, pues los niños, hijos e hijas, deben ser el actor más importante, porque son los que se ven directamente afectados o directamente relacionados con que se les lean historias fantásticas o historias reales. Entonces ellos se van a ver influenciados por esas historias y por lo tanto son el actor más importante. En este caso, ¿qué características tienen, por ejemplo, los padres y madres en esta moción? Ok, una característica de los padres y madres: su función principal es cuidar a sus hijos, ver por su bienestar, protección y por su desarrollo óptimo. ¿Bien? Eso es algo que tienen en común la mayoría de los padres y madres. Entonces, ¿cómo piensan los padres y las madres? La mayoría. Desea siempre lo mejor para sus hijos, los quiere educar, tratar de hacerlo mejor de lo que lo hicieron consigo mismo. ¿No han escuchado que a sus padres les dicen: yo te educo a ti para que seas mejor de lo que yo fui, y mi mamá me educó a mí para ser mejor de lo que ella fue? Entonces, eso es algo que tienen en común los padres. Por lo tanto, cuenta como una característica de cómo piensan. Y ahora, ¿qué motivos tiene? ¿Qué hace que el padre actúe o la madre actúe? Quieren ser buenos padres, enseñarle valores a sus hijos y educarlos para que puedan triunfar en la vida, de la manera que sea, pero lo que quieren los padres es que los hijos alcancen, digamos, el éxito, o que sean felices o que estén bien, ¿sí? Entonces, esta es más o menos cómo se aplica esta caracterización. Yo recomiendo que estas caracterizaciones se hagan desde el primer discurso. Ustedes conocen lo que es el status quo. Entonces, ahí se puede empezar ya a caracterizar a todos los agentes o a la gente más importante que participa dentro de la moción. Luego, estas caracterizaciones nos van a ayudar mucho a que los argumentos, como les decía, sean mucho más creíbles. Porque si yo te digo, mira, lo normal en los padres y madres es que vean por el bienestar de sus hijos. Después va a ser más creíble que yo te diga, los padres y madres van a buscar que sus hijos tengan una buena educación. Ok, es muy probable que lo busquen porque me estás diciendo antes que ellos ven por el bienestar de sus hijos, y tener buena educación forma parte del bienestar de los hijos. Entonces, esa característica que te mencioné antes hace que mi argumento, que te voy a decir después, sea más creíble. Por eso les recomiendo que lo hagan desde primeros discursos para que todo quede bien claro dentro del debate. Ahora, las narrativas. Esta es otra técnica de expresión. Una narrativa no es más como un conjunto de ideas o creencias que acepta la mayoría. Normalmente lo conocemos como generalizaciones, que de hecho eso es un tipo de narrativa. Entonces, la mayoría de un conjunto de personas acepta esta afirmación o esta idea como verdadero, y por esta idea tienden a actuar. Les pongo ejemplos. El bien siempre triunfa. Esa es la narrativa de las películas de Marvel. ¿No ven que al final siempre gana el bueno y el malo queda de lado? El estudia y triunfarás era lo que pensaban nuestros padres. Tienes que ir a la universidad
para que tengas un buen trabajo y si tienes un buen trabajo vas a triunfar. Y lo mismo pensaban nuestros abuelos. También existen generalizaciones, es decir, todas las personas de esta edad son de tal manera, o todas las personas que vienen de tal lugar son de esta otra manera. La que tengo aquí es, los grupos minoritarios son vulnerables. Son generalizaciones que acepta la mayoría acerca de un grupo. ¿Bien? También están las generalizaciones de autoridades o instituciones. Por ejemplo, el Estado busca el bien general de las personas. Es una afirmación y supuestamente todo el mundo lo cree. Pero también está el gobierno es corrupto. ¿Bien? Aquí una pequeña explicación. El gobierno son las personas que gobiernan. El Estado es la institución, es decir, cómo se organiza esas personas que van a gobernar. Entonces, decir que el Estado busca el bienestar es que esa organización de instituciones busca que todo esté bien dentro del país. Y al decir que el gobierno es corrupto, se refiere a que las personas que están en el Estado actualmente tienen malas prácticas. Por eso aquí dice, muchas narrativas pueden ser contrarias o diferentes, pero aún así interactúan entre sí dentro de una sociedad. Entonces, eso es algo que debemos explotar para poder hacer que nuestros argumentos sean mucho más creíbles. Y esta técnica también es muy útil en las primeras oradoras, para, digamos, explicar un poco cómo es el contexto o el status quo en el que se desarrolla la moción. Es como explicar un poco el ambiente, cómo funciona la sociedad en sí. Y hay mociones, asimismo como las de actor, que nos dicen directamente de una narrativa. Y es importante en esas mociones que expliquemos, que aterricemos cómo funciona esa narrativa dentro de la sociedad. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Bien, esta cámara lamenta la narrativa de la maternidad como logro de vida. Si nosotros tenemos esta moción, lo primero que tenemos que hacer es definir cómo es la narrativa de la maternidad como logro de vida. Ahí tenemos que empezar con eso. Y además, ahorita responde la pregunta. Gracias. Me perdí. Y además, tenemos que explicar esa narrativa por dónde va, cómo es esa narrativa. En la narrativa de estudia y triunfarás. Esa narrativa, como ejemplo, hace referencia a cuando nuestros padres consideraban que la única manera de llegar al éxito era tener estudios, un título, una carrera, para tener un buen trabajo y a través de ese buen trabajo tener una vida estable económicamente, socialmente, donde puedas mantenerte. Entonces, a eso se refiere con la narrativa estudia y triunfarás, ¿vale? Este ejemplo está convenientemente hecho con la estructura ARELI, afirmación, razonamiento, evidencia, link e impactos. Entonces, vamos a ver cómo incluir una narrativa en este tipo de argumentación. Bien. Primero, en la afirmación. Estamos en este momento en contra de la moción. Dice, no lamentamos esta narrativa, es decir, la narrativa de la maternidad como logro de vida, porque permite reconocer la importancia de la mujer en esta sociedad con desventajas para ellas. Ese es el argumento en sí. La narrativa de la maternidad como logro de vida hace referencia a que muchas veces se ve que la mujer únicamente puede alcanzar el éxito cuando tiene hijos, cuando tiene hijos, cuando cría a sus hijos. Entonces vamos a ver cómo no lamentarnos de ella. ¿Por qué no deberíamos lamentarnos? Lamentarnos es decir, algo que causa más daños que beneficios. Entonces ahorita mismo estamos en contra. Luego pasamos al razonamiento. ¿Por qué esta narrativa permite reconocer la importancia de la mujer? Ahí viene el razonamiento. Hay que entender que esta narrativa se desarrolla con otras narrativas, como por ejemplo, las mujeres pueden lograr lo que se propone o el empoderamiento de la mujer. Esto debido a que la maternidad no es la única ni la más importante de las narrativas, pero le da a la mujer un valor importante dentro de la sociedad, porque no solo trabaja, estudia, se mantiene, emprende, cumple sus metas,
sino que a la vez es capaz de dar vida, de tener hijos. Entonces, lo que nos plantea este argumento es que no me lamento porque hace que la mujer sea más importante, no porque tenga hijos, sino porque además de tener hijos, es capaz de hacer todas las cosas que hacen los varones. La evidencia en este caso sería, muchas personas reconocen el esfuerzo de las madres por cuidar de sus hijos, educarlos, sacarlos adelante, y sobre todo cuando son madres solteras, que sabemos que es un contexto un poco bastante más difícil para las madres en esta situación. ¿Cómo conectamos esto directamente con la emoción? Bien, cuando no lamentamos esta narrativa, le damos a las mujeres reconocimiento por su importancia en la sociedad, porque es un logro hacer todo lo que tienen que hacer, estudiar, trabajar, cumplir sus metas, y además ser madre y tener la capacidad de dar a luz, de cuidar a sus hijos. ¿Bien? Ahora, ¿qué impactos positivos o negativos, en este caso positivos, tiene no lamentarnos de esta narrativa en la sociedad? Cuando no se lamenta de esta narrativa, la mujer tiene un valor extra para lograr la igualdad de oportunidades que los varones en esta sociedad. Entonces, la idea general de este argumento sobre la narrativa de la maternidad como logro de vida es demostrar que teniendo esta narrativa y no lamentándonos de ella, podemos hacer que a la larga la mujer tenga más beneficios o esté cada vez más cerca de la igualdad, que es lo que se quiere, la igualdad frente al varón, a nivel social, a nivel económico y a los niveles que ustedes se puedan imaginar. ¿Bien? Entonces, más o menos esa es la idea de las narrativas. Esto mismo se puede hacer con narrativas, las de las películas de los superhéroes, donde siempre gana el bueno, o diferentes narrativas que se pueden encontrar en la sociedad en la que vivimos. Algo bastante parecido a las narrativas podrían ser los estereotipos, que me imagino que es algo más conocido para ustedes. Bueno, es bastante similar. Entonces, retomando un poco, las narrativas son creencias que todo el mundo acepta y las podemos utilizar para argumentar, como lo acabamos de ver. Mire, yo tengo una duda acerca de lo que usted estaba diciendo sobre los actores. ¿Puedo yo formar un actor diferente, o sea, partiendo de la emoción? Por ejemplo, en el caso de la madre, decir que la madre, en el caso en contra, ¿no? Decir que esta persona de repente no es responsable con demasiados hijos, o sea, crear un actor especialmente para mi casa. Cuando dices crear un actor especialmente para tu casa, ¿es darle las características que a ti te convienen dentro de la emoción o del debate? Claro, algo así, y que tanto en mi casa como en la casa contraria funcione, ¿no? Bien, gracias por tu pregunta, es muy buena. Cuando estamos caracterizando, es importante darle las características que hacen más convincentes nuestros argumentos. Si bien es cierto, el status quo debe ser más o menos imparcial, también es importante explicar lo que a nosotros o a nosotras nos va a servir posteriormente para los argumentos. Entonces, trata de que estas características sean importantes para tus argumentos, pero que también sean más o menos generales. Entonces, en el caso aquí de la madre, digamos que es el actor más importante en esta moción, puedes describir que las madres cuidan a sus hijos, tienen muchas cosas que hacer. Digamos, si quieres defender la moción desde el lado de proposición, o sea, a favor, explicas que la mujer, al ver la maternidad como logro de vida, tiene una carga extra sobre sus hombros. Entonces también es una característica que es cierta, que es imparcial, pero que ayuda a tus argumentos. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué en una parte dice link? Ok, el link en la estructura ARELI hace referencia a conectar el argumento directamente con la emoción. En este ejemplo, mira cómo retoma. Cuando no lamentamos esta narrativa, estamos hablando directamente de la emoción,
logramos que a la mujer se le dé reconocimiento. El link básicamente es mostrar cómo tu argumento es relevante, es decir, importante dentro de la moción. Link responde a enlace. Es como enlazar, conectar tu argumento con la moción de la que estás hablando. Eso ayuda mucho a aterrizar el argumento. Bien. Bien. Vamos con las comparativas, me estoy quedando sin tiempo. Bien, ¿qué son las comparativas? Yo les digo comparar esto con esto. Básicamente lo mismo. Entonces, las comparativas son evaluar o comparar dos argumentos que estén en contra a través de algunos criterios. ¿Bien? Y nos sirve para demostrar que qué argumento es más importante que el otro dentro del debate. Entonces, para esta técnica utilizamos la comparación de mundos, porque comparamos ambos argumentos demostrando que el nuestro es el más importante y que por lo tanto tiene que ganar. Entonces, estas comparativas son importantes e ideales utilizarlas en discursos de conclusiones, el último discurso. Y ahora vamos a explicarles cómo aplican estos criterios de comparación. Primero, no es importante que se aprendan los nombres así tal cual, sino más bien que sepan utilizarlos. Por lo tanto, yo no les diría anoten los nombres, más bien anoten las preguntas para que puedan utilizarlas dentro del debate. El primero es el cuantitativo. ¿A cuántas personas les afecta? Bien. Puede haber una medida que sea muy buena, que vaya a traer desarrollo económico, que vaya a ser muy funcional, excelente, pero que no existen los recursos para que llegue a muchas personas, sino más bien a un grupo reducido de personas. A eso se refiere el criterio cuantitativo. Entonces, digamos, si la medida es excelente, pero solamente puede servirle a 100 personas de 45 millones que hay en el país, entonces la medida, el argumento, pierde un poco relevancia. Y este criterio se relaciona mucho con el criterio cualitativo. Es decir, le beneficia, pero ¿qué tanto les beneficia? Es decir, ¿qué tanto les va a afectar? Por ejemplo, puede haber un problema que afecta a miles de personas, a muchas personas, pero es un problema que no pone en riesgo su vida, que no hace que no pueda suplir las necesidades básicas. Entonces, si este problema forma parte de un impacto negativo, pero es muy pequeño, también le disminuye la relevancia un poco a lo que es el argumento. Entonces, si tú tienes una medida que ayuda mucho, que le afecta mucho a las personas y que además afecta a muchas personas a la vez, es una medida importante, entonces es más relevante. Asimismo, si tienes un problema que le afecta a muchas personas, pero que les afecta poquito, también es un problema que no les va a quitar la vida, por ejemplo. Entonces es importante jugar con esos dos argumentos. Por ejemplo, en un discurso, mira, tu argumento es muy buena tu medida, pero nada más le sirve a este grupo pequeño de personas. En cambio, mi argumento es una medida que, si bien es cierto, soluciona el problema y además beneficia a muchas más personas que la tuya. Por lo tanto, mi argumento y mi medida están por encima de la tuya y es mucho más relevante. Así lo puedes decir en discurso de conclusiones. Luego está el criterio de temporalidad, es decir, el efecto que tiene esta medida es a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo. Es importante tomar en cuenta la temporalidad, sobre todo cuando hablamos de problemas que son urgentes, como el cambio climático, la lucha de derechos de la mujer, entre muchos otros casos. Entonces, el cambio climático, por ejemplo, necesita una solución a corto plazo, porque si lo hacemos a largo plazo, muy probablemente ya no vayamos a estar aquí para aplicar esa solución. Entonces, para saber qué temporalidad debe tener, piensa en el problema. ¿Necesita una solución muy urgente o no la necesita? El problema es que está tratando de resolver la moción, porque recordemos que las mociones buscan resolver problemas. ¿Okay? Entonces, el problema es urgente. Si el problema es urgente, necesita una medida a corto plazo. Si no es tan urgente y necesita un cambio de pensamiento de las personas, como lo es la violencia contra la mujer o la igualdad de género, se puede hacer a largo plazo o
o es más necesaria una medida que funcione a largo plazo. Entonces, digamos que la cámara contraria tiene un argumento que es una medida que resuelve un problema muy urgente a largo plazo. Entonces tú lo haces visible en tus discursos de conclusiones. Mira, este problema es muy urgente y la medida que tú planteas funciona, pero muy tarde. Entonces no va a servir de nada. Y eso disminuye la relevancia del argumento dentro del debate. El siguiente criterio vendría siendo la posibilidad. Okay. ¿Qué tan posible es que algo suceda? Tienes una medida, otra vez, muy buena, pero hay pocas posibilidades, ya sea por recursos, por la cantidad de personas que necesita, por quien lo tenga que desarrollar, que es muy poco probable que suceda. Entonces, puede ser buena medida, pero si no tiene probabilidades de suceder, entonces también disminuye la relevancia de esta medida. Y por último tenemos la reversibilidad. Sus efectos negativos son reversibles. Si los efectos negativos son reversibles, podría estarse hablando de una buena medida. Pero si tiene efectos negativos y además son irreversibles, es una medida que no funciona tan bien frente a otras, que sería la que tú estás presentando dentro del debate. Entonces, la idea general de las comparativas es analizar los impactos o consecuencias de un argumento y se evalúa su relevancia a través de estos criterios. Entonces, vamos a verlos en un ejemplo para que todo esto pueda quedar más claro. Bien, tenemos dos argumentos para la moción. Esta Cámara lamenta la glorificación de la cultura del meme. Vamos primero con el de proposición. El argumento, en líneas generales, habla sobre la mayor desinformación. Es decir, a través de la cultura de la glorificación, perdón, a través de la cultura del meme, las personas están más desinformadas. Luego, el criterio cuantitativo, perdón, el argumento de oposición nos dice, a través de la glorificación de la cultura del meme, hay más información. Estos argumentos son directamente opuestos. Uno dice que voy a tener más desinformación y en el otro me está diciendo que voy a tener más información. Entonces, vamos a los criterios. En la parte cuantitativa, lo lamentamos porque hay una mayor cantidad de personas desinformadas. Hablamos de que esta desinformación llega a muchas personas. Y el cuantitativo del lado de oposición dice, no lo lamentamos porque muchas más personas pueden informarse de las noticias importantes a través de estos memes, digamos. ¿Bien? Entonces, ambos nos están hablando de que a mucha gente va a estar desinformada y el otro dice, mucha gente va a tener más información. Luego habla del criterio de la probabilidad. ¿Es probable que estas personas estén desinformadas? No dice proposición. Sí es probable, porque las personas se queden con el meme y no con la información. No buscan más allá de esta información que dice un simple meme de 2 líneas. Y en la probabilidad de oposición, ¿es probable que haya más información en las personas? Y nos dice que sí, es probable porque el meme llama la atención y se viraliza, informando a más personas. Y cuando estas personas ven el meme, tratan de buscar más información acerca de lo que se plantea en él. Es prácticamente opuesto. Luego el criterio de la temporalidad, el corto plazo. La información se distorsiona y se desinforma de manera viral. Es decir, puede ocurrir que a través de un meme se comparta una información falsa. Y en el corto plazo, la oposición nos presenta el beneficio de que la información llega a más personas y buscan la información real sobre esta noticia. Entonces, el impacto a corto plazo negativo que nos dice proposición es que se desinforma de manera viral a las personas y eso es negativo. Y oposición nos dice la información llega a más personas y buscan más información y eso se supone que es positivo. Y por último, tenemos el largo plazo. Hace que las personas ya no se tomen en serio la noticia debido a que muchas veces son distorsionadas. Y en el largo plazo de la oposición, hace que las personas que no les interesen las noticias también se informen. Por ejemplo, el consumidor joven, los jóvenes que ven Facebook, Instagram y que a través de memes se enteran de las cosas. Entonces, oposición nos dice, a largo plazo, estas personas que no les interesaban las noticias, bueno, ahora sí lo van a hacer.
Entonces, es aplicar estos criterios a ambos argumentos. Dentro de un debate, o cuando estamos debatiendo, no se ve tan claro así como lo presentamos ahora, pero sí que se puede hablar de la gente a la que le afecta y de los impactos positivos y negativos que tiene cada argumento. La idea es que mis argumentos tengan más impactos positivos para que puedan ser más relevantes. Y siempre demostrar los impactos negativos que vayamos diciendo de la cámara contraria. Por ejemplo, yo te digo, hace que las personas ya no tomen en serio las noticias, y eso es un impacto negativo. Pero ¿por qué un meme hace que una persona no se tome en serio una noticia? Y explicas por qué. La idea es explicar con muchos porqués lo que estamos diciendo, ¿bien? Entonces, esos impactos hay que demostrarlos. Hay que demostrar que sí es probable que ocurra. Y eso es lo que hacemos a través de las comparativas. Entonces decimos, ok, en mi argumento, en mi mundo, vas a lograr que, me voy a poner en lugar de oposición, vas a lograr que la información llegue a más personas. ¿Por qué? Porque los memes se viralizan. Y cuando se viralizan, las personas lo ven y buscan información acerca de la noticia. Y cuando buscan información acerca de la noticia, pueden estar informados. ¿Bien? Entonces, ahí expliqué el impacto positivo que tenía. Y la idea es utilizar los criterios comparando los argumentos propios con los del equipo contrario. ¿Okay? Vamos a ver, creo que la última técnica exclusiva de hoy, si no hay más preguntas. Y sería beneficios versus perjuicios. La idea es comparar argumentos para ver qué beneficios tiene y qué perjuicios tiene. A veces cuando hablamos de beneficios y perjuicios, siempre nos fijamos en el actor más importante, o en todo caso, que tenga más beneficios para la mayor cantidad de actores y menos perjuicios para la mayor cantidad de actores también. Hay dos tipos de beneficios o dos tipos de perjuicios. Los beneficios exclusivos, que solamente ocurren en mi cámara, en mi lado del debate, y que impacta positivamente a la moción. Y están los beneficios marginales, es decir, que ocurren en ambos lados del debate. Pero la idea con los beneficios marginales es demostrar que ocurren más en mi lado. Si bien es cierto, puede ocurrir en ambos mundos, pero es más positivo, digamos, de mi lado de la cámara. Es más probable que ocurra de mi lado de la cámara. Bien. Luego están los perjuicios, que también son exclusivos o marginales. Perjuicios exclusivos son grandes daños o grandes perjuicios que solo afectan o que solo ocurren en el mundo de la oposición, es decir, en la cámara contraria a la mía. La idea es que mi cámara no tenga perjuicios exclusivos, sino que lo tenga la cámara contraria. Y también los perjuicios marginales, que son grandes daños que suceden en ambos lados. Pero la idea es que mi cámara tenga ese perjuicio lo menos posible, que ese perjuicio sea lo menos dañino posible de mi lado de la cámara y que en la cámara contraria ocurra mucho más, que sea más probable que ocurra, ¿bien? Entonces, los perjuicios o beneficios exclusivos son los que tienen mayor relevancia en el debate. Por lo tanto, hay que tomarse tiempo para poder explicarlos y que quede bien claro en el puesto, varias veces después, para que puedan tomarlo en cuenta dentro del debate. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, esta Cámara apoya la formación de partidos ciudadanos estudiantiles permanentes más allá de las elecciones municipales escolares. Un poquito de contexto. Aquí, partidos ciudadanos estudiantiles se refiere no solamente dentro del colegio o de las elecciones municipales escolares, que fue, por ejemplo, se escoge la alcaldesa, las regidoras y la teniente alcalde, sino que vaya más allá del ámbito escolar. ¿Bien? Entonces vamos a ver perjuicios y beneficios de la postura a favor. El beneficio exclusivo. Tendríamos estudiantes más comprometidas en la escuela. Esto hay que demostrarlo, tenemos que explicar por qué tenemos este beneficio. Y esto solo ocurre en mi lado de la cámara, por eso es un beneficio exclusivo. Y el beneficio marginal. En ambos lados tendríamos participación de estudiantes. Es decir, cuando solamente son en las elecciones municipales escolares,
y también cuando hay partidos ciudadanos estudiantiles. Es decir, en ambos lados va a haber participación de los estudiantes, pero cuando hay partidos ciudadanos estudiantiles permanentes, van a estar organizadas por voluntad propia y por lo tanto la participación es más efectiva. Me explico, es como que en ambos mundos va a haber participación estudiantil, pero en mi mundo, donde hay partidos ciudadanos que van más allá de los municipios escolares, se van a mantener así organizadas y esa participación, digamos, va a ser mucho más directa y va a servirle mucho más a los estudiantes. Esto hay que explicar por qué, pero más o menos por ahí va la cosa. Ahora, los perjuicios. Perjuicio exclusivo. En oposición, no hay un espacio donde las estudiantes se organicen para mejorar su escuela. Y es cierto, más allá de las elecciones municipales escolares, no hay una manera de que ellas puedan organizarse y ver en beneficio de su propia escuela. Y el perjuicio marginal, que ocurre en ambos lados. Tendríamos conflictos entre estudiantes, por ejemplo, pero en mi mundo, donde están organizadas, los conflictos son menos. En ambos mundos es posible que se den conflictos, pero en el mundo donde están organizadas, más allá de los municipios escolares, los conflictos van a ser menos, debido a esta misma organización. ¿Me explico entonces? Al tener ese perjuicio marginal en ambas cámaras, la idea es demostrar que en tu mundo es menor. Por ejemplo, cuando tienes un hermano o una hermana, digamos que los dos se portan mal, okay, pero yo me porto mal, pero no me como las galletas. ¿Sí? Ambos nos portamos mal, pero él se porta peor. Esa es la idea de los beneficios, perdón, de los perjuicios marginales.